Bueno, la semana pasada habíamos empezado con la prédica de Romanos capítulo 1. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2. Y pues la semana pasada habíamos visto cómo en la exposición que Pablo hace, muestra claramente y convincentemente que el hombre gentil, el incrédulo, está perdido sin Dios. Hoy en el capítulo 2 vamos a ver cómo el hombre moral está perdido sin Dios. Y más adelante en el capítulo 3 y 4 veremos cómo el hombre religioso está perdido sin Dios. Como les dije, esta carta de Pablo a los romanos es probablemente la carta más completa doctrinalmente hablando. Yo creo que no haya ningún hombre capacitado al 100% para poder hablar en profundidad de tanta maravilla y tanta sabiduría que el Espíritu Santo revela a través de Pablo. Realmente cada vez que leo más acerca de estas cartas, más ignorante me siento, más incapaz. Por eso, como hemos visto en el discipulado los días miércoles, es necesario que ustedes estén orando por sus pastores, por el liderazgo, por quienes predican, para poder hacerlo no en nuestro entendimiento ni no en nuestras palabras, sino que sea el Espíritu Santo enseñando a cada uno de ustedes. Sin duda, como les digo, es tan difícil hablar de estas cartas y llegar a una profundidad como la que uno quisiera. A veces uno podría decir, bueno, Romanos tiene 32 capítulos, estamos hablando que 32 semanas vamos a estar hablando esto. Posiblemente tendríamos que ir viendo versículo por versículo para realmente llegar a esa profundidad, pero obviamente no lo vamos a hacer. Esto tampoco es un estudio bíblico, es la predicación y la exposición de la palabra de Dios. Yo los invito a que vayamos a Romanos 2, versículo 1. Y comienza la palabra de Dios diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es impresionante porque yo me imagino que los romanos, cuando recibieron esta carta y leyeron lo que nosotros habíamos leído la semana pasada, muchos asentían, tal vez diciendo, sí, es verdad, pues el hombre que es pecaminoso, el hombre que es desobediente a sus padres, el hombre que es calumniador, merece el juicio de Dios, y obviamente los que hacen y se deleitan con ellos. Yo imagino que los romanos, cuando estaban escuchando todo eso, asentían con la cabeza como diciendo, sí, Pablo tiene razón. Pero en el capítulo 2, cuando se da la vuelta todo esto y les toca a muchos de los romanos que están ahí sentados, es cuando comienza un problema en su interior. Porque había mucha gente dentro de la iglesia romana que moralmente era bastante amplia, conocía la moralidad, conocía lo que era bueno y lo que era malo. Pero es por eso que aquí comienza justamente en el versículo 1, hablando acerca del juicio que el hombre hace en contra del hombre. Como vamos a ver desde el 2 en adelante, veremos a Dios hablando de su juicio, y ese es un juicio perfecto. Pero el 1, Pablo le está diciendo a todos estos hombres morales, les dice, por lo cual eres inexcusable, o sea, eres sin defensa, no tienes nada que decir. Aquel hombre moral se le cierra la boca y es encontrado culpable, y el hombre moral sabe que es culpable. Este versículo está hablando de la persona que está juzgando a otra, condenando a otras personas. Tenemos que recordar, y en algunas ocasiones lo hemos enseñado, la palabra de Dios nos llama a todos
a que tenemos que juzgar. No a emitir juicio de condena, sino a juzgar las acciones u omisiones que nosotros u otras personas pueden hacer. Nosotros juzgamos a nuestros hijos. Nosotros juzgamos si están haciendo bien o están haciendo mal tal o cual cosa. Nosotros juzgamos a nuestras autoridades si están ejerciendo en realidad una buena mayordomía de lo que Dios les está entregando. ¿Y eso quiere decir que es pecado? No. Hemos sido llamados a juzgar y a juzgar con sabiduría. Aquí se está refiriendo a juzgar con juicio, a emitir un criterio de culpabilidad sobre otras personas. Y cuando dice tú que condenas, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Se está refiriendo a aquellos romanos que estaban diciendo, sí, es verdad, esos hombres pecadores tienen que ser juzgados y tienen que caer en el juicio de Dios. Dice, ustedes que están juzgando de esa manera, ¿no se dan cuenta que ustedes también se están juzgando? Ustedes que están diciendo, yo tengo derecho de juzgar de esa manera, están aceptando que Dios tiene entonces todo el derecho de juzgar desde la perspectiva de Él. Y obviamente la perspectiva de Él no es un juicio igual al nuestro, sino es un juicio justo. El versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Obviamente un juez natural está limitado por las cosas que él sabe, que él ve, y obviamente confía en los testimonios que escucha. Y obviamente puede cometer errores. Pero el juicio de Dios, por eso dice, mas sabemos, estamos seguros, quiere decir, que el juicio de Dios es perfecto. Para Él no hay nada que esté oculto. Él mira a cada uno de nosotros como desnudos en alma. Él mira toda la intención del corazón del hombre. Él no mira las palabras que el hombre puede decir o las acciones que el hombre puede hacer. El hombre juzga la intención del corazón en el hombre. El tercero dice, piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tal y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y el 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando está exponiendo esto, dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas. Lo que está mostrando y de lo que podríamos mirar en los textos originales, está hablando de auto, de la misma palabra que viene el automóvil, el automático, quiere decir que te autojustificas. Cuando tú estás juzgando a otro, estás autojustificándote. Y cuando tú juzgas a otro es porque probablemente, y cuando es fácil mirar en otros los errores, es porque probablemente te identificas con ellos. Muchos de esos errores están también en tu vida y tú no te has dado cuenta. Cuando yo estoy en consejería, muchas veces hablo con la gente y le digo, mira, no hablemos hoy de tu cónyuge, por ejemplo. Hablemos de los errores que tú has tenido. Y dice, bueno, está bien. Y comenzamos a hablar y enseguida comienza a sacar nuevamente, es que mi esposo esto, o mi esposa esto, o aquello. Es tan fácil y somos tan buenos mirando los errores de los demás. Es increíble. Nosotros podemos decir, a ver, dame los errores, dame 5 errores de tu esposo o de tu esposa. Y se puede ir hasta darte unos 20, 30 sin que se lo hayas pedido. Pero cuando le dices, ahora dame 3 tuyos, enseguida comenzamos como cuando queremos hablar inglés, ¿no? Porque es muy fácil mirar los errores en el otro y no en nosotros mismos.
Y eso es lo que hace el hombre moral. El hombre moral no es como el hombre del que hablábamos en el capítulo 1, que definitivamente es un hombre perdido, que se goza con la maldad. No, el hombre moral no se goza con la maldad, sabe lo que está mal, pero él también está involucrado en esa misma maldad. Y entonces dice, o menosprecias las riquezas de Dios, la benignidad. Eso quiere decir bondad, generosidad. La paciencia quiere decir retener. Dios está reteniendo su juicio. Es parecido a lo que es la longanimidad. Toma un tiempo para enojarse. Dios no es que se enoja enseguida, sino que Él es lento para la ira, tardo para la ira. Pero no quiere decir que Él no va a tomar juicio sobre aquello, quiere decir que Él está aguantando. Por eso dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que aquí le está diciendo al hombre no es, mira, verás, Dios está aguantando, pero Él te va a caer, ¿no? Entonces, yo tengo miedo y entonces me alejo de Dios. No, más bien por el contrario, entendiendo que Él tiene paciencia para con nosotros, que Él es tardo, Él está reteniendo su juicio, que en Él hay bondad y generosidad mostrada en su Hijo Jesucristo, de amor y de perdón. Lo que eso debería hacer es llamarnos al arrepentimiento. Pero el 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En la palabra de Dios encontramos que nosotros podemos hacer tesoros en el cielo. Nosotros podemos hacer tesoros en el cielo, que nuestras obras, nuestras acciones pueden hacer tesoros en el cielo. Pero también de la misma manera podemos estar acumulando sobre nosotros ira y enojo. Y entonces aquí puede venir una primera confusión y tú puedes decir, a ver, espérate, entonces ¿mis obras sí me salvan o me perjudican? No. Cuando estamos hablando de Romanos capítulo 2, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de juicio sobre el pecado, no sobre la salvación. Y eso lo vamos a entender un poco más adelante, en los versículos 7 en adelante. El 6 continúa diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. El 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y después al griego. Aquí nosotros encontramos lo que se suele llamar un paralelismo. El versículo 7 dice, así es como Dios recompensará a los que hacen el bien. Pero el 8 y el 9 dice, así Dios recompensará a los que hacen el mal. Y el 10 nuevamente vuelve a decir, recompensará a los que hacen el bien. Ahí hay un paralelismo. El Señor está diciendo, así al que haga el bien y así al que haga el mal. Así al que haga bien, así al que haga el mal. Pagará quiere decir devolver, retribuir, recompensar. Dar a una persona justo lo que se ha ganado. Sea bueno o sea malo. Al judío primeramente. ¿Por qué los judíos son los primeros en el juicio? Porque de acuerdo con la Escritura, a todo aquel a quien se le haya dado mucho se le demandará. Y recordemos que si hay una religión genuina, obviamente nosotros que vivimos en el nuevo pacto, entendemos que Santiago nos expresa
lo que es la religión genuina, pura y sin mácula. Velar por las viudas y por los huérfanos. Pero si hablamos en un sentido doctrinal, una religión real, verdadera, basada en leyes y preceptos, sí existe una, y es el judaísmo. El judaísmo fue creado por el mismo Dios, y es una religión que no salva, sino que adoctrina. Entonces, si alguien puede decir, yo sigo una verdadera religión, serían los judíos. Por eso no consideramos al cristianismo como religión, sino como una relación. Porque el Señor nos ha mostrado en el nuevo pacto que tenemos una relación con Él, no una religión. Pero a los judíos el Señor les entregó la religión, les entregó las tablas de la ley, les entregó a los profetas. Y entonces a ellos se les demandará más, porque ellos han recibido más. Por eso, primeramente al judío y luego al griego. Aquí se genera un problema teológico, porque muchos pueden llegar a confundir justamente lo que les estaba diciendo hace un momento. O sea, yo puedo ganar la salvación por lo que hago bien y puedo perderla por lo que hago mal. No, de ninguna manera. Una idea muy equivocada es ese tipo de pensamiento. Y déjame decirte que ese tipo de pensamiento no solamente está en el mundo. Y el mundo puede pensar, yo soy una buena persona, y otros pueden decir, es una mala persona. Alguna vez alguien decía que no existe un lugar en el infierno tan candente como para Hitler. ¿Por qué? Porque su maldad ha sobrepasado todo límite. ¿Según quién? Según la moralidad. Pero aquel que juzga en esa manera, ¿qué dice la palabra de Dios? Eres inexcusable porque estás juzgándote a ti mismo. ¿De alguna manera crees que tú eres bueno? Es lo que está diciendo toda esta porción de la Escritura hasta el momento. ¿Estás creyendo que eres bueno? ¿Estás creyendo que tú eres buena persona? Que por lo que tú eres, porque ahora no tomas, no fumas, ni nada por eso, entonces tú eres buena persona. Si tú crees de esa manera, ¿qué dice Pablo? Eres inexcusable, oh hijo de hombre. Porque en lo mismo que estás juzgando, tú te estás juzgando. Al creer que tú eres mejor que otro. Yo soy más bueno que Hitler. Yo soy más bueno que Mussolini, yo soy más bueno que Stalin, yo soy más bueno que Maduro. ¿Según quién? ¿Por qué crees que eres más bueno? Nuevamente caes en ese error de creer que la gente buena va al cielo y la gente mala va al infierno. Una doctrina muy generalizada en el mundo y no solamente afuera, también en la iglesia. La gente buena al cielo, la gente mala al infierno. Parece tener lógica, pero no es así. Porque si vamos a ese punto, la pregunta es, ¿cuál gente buena? ¿Cuál gente buena hay? ¿Quién es bueno comparado con Dios? ¿Recuerda la respuesta que dio Jesucristo cuando le dijeron, maestro bueno? Y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo Dios. Con eso todo argumento que el hombre pueda levantar ha quedado mal. Si te das cuenta de que algo tenemos de ese hombre moralista, que cree que porque es mejor que otras personas, entonces es más salvo. Si te das cuenta que todos tenemos un poquito de eso. ¡Wow! Es increíble. A la misma pregunta de cuánta gente buena hay, podríamos preguntar cuánta gente mala hay. Entonces, el fariseo descrito en Lucas 18, no necesitan buscarlo, era un religioso moralmente recto y uno que practicaba muchas buenas obras. Pero este hombre
podríamos preguntarnos, ¿estará en el cielo? Este hombre que cuando iba a la sinagoga y oraba y se comparaba con el otro, gracias Dios porque no soy como ese. Era un hombre bueno, de un currículum impecable probablemente, moralmente hablando. Pero ¿salvo? Como que nos vamos dando cuenta de que nuestra moralidad comparada con cuando Dios nos enseña y nos ilustra se acaba, ¿verdad? ¿Qué tal de aquel criminal penitente que murió al lado de Jesús? Este hombre ciertamente era malo. Fue encontrado culpable. Estaba crucificado porque había evidencia de su maldad. ¿Qué hay cuando Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos? Un hombre malo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿será salvada y justificada la gente impía? ¿Podrá algún pecador ser salvo e ir al cielo? Pongámosle nombre a ese pecador, pongámosle Hitler. ¿Podrá Hitler ser salvo e ir al cielo? Si el cielo estará poblado con pecadores salvados por gracia, ¿será así? Si nuestra esperanza de llegar al cielo dependiera de cuán buenos hemos sido, hermanos, ninguno de nosotros se salvaría. Porque somos buenos según quién. Recuerdan que yo les he dicho, bueno, ¿qué tal si te comparas con Jesús para encontrar si en verdad eres bueno? ¿Cómo trataría Jesús a tu cónyuge? ¿Lo tratarías como tú le tratas? ¿Tratarías como tú tratas a tus hijos? Y no estoy diciendo que seas mal padre. ¿Jesús hablaría como tú hablas de los políticos? ¿Hablaría de esa manera de aquel que te cae mal? ¿De aquel que no es, como se suele decir, santo de tu devoción? ¿Crees que el Señor hablaría, juzgaría y actuaría de la misma forma que tú actúas? ¿Verdad que ahí nuestra moralidad ya no es tan esplendorosa? ¿Ya no es tan maravillosa? ¿Ya no nos deja ver tan radiantes? El versículo 11 dice, porque no hay acepción de persona para Dios. Dentro de la civilización griega había la diosa de la justicia, que hasta hoy se la utiliza en nuestra forma en nuestra representación de justicia, que es esa dama vendada a los ojos, ¿no? Que es justamente la representación de lo que el hombre está diciendo. Así debería juzgarse, poniéndose una venda en los ojos para no mirar si es blanquito o es morenito, o si es alto, si es bajo, si tiene apellido, si no tiene apellido, si tiene plata, no tiene plata. No, así debería juzgar. Y el hombre en su moralidad dice, así se debería juzgar. Pero el hombre en su moralidad, aun cuando no conoce la Escritura, se está condenando a sí mismo, porque dice, así se debería juzgar. ¿Cuántas veces uno no se ha preguntado, ¿y qué pasará ahí con esas tribus en medio de la Amazonía que no conocen nada de Dios? Nadie les ha predicado. No han ido, hermosos son los pies de los que predican la paz. ¿Qué pasará con esos pobres? ¿Cómo serán juzgados? La palabra de Dios lo dice. Porque en toda civilización encontrarás rezagos de la ley moral de Dios. No hay ninguna civilización que diga que el matar es bueno. Ninguna.
Pero aún el hombre, en su desconocimiento de Dios, su ley moral le dice que eso está mal. Y aún sabiendo que eso está mal, ¿lo ha dejado de hacer? No. Entonces será juzgado en base a lo que conoce. Y de lo que conoce, cómo actúa frente a lo que conoce. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es tanto el que se deleita con escuchar la palabra de Dios, sino el que se deleita haciendo. Alguna vez escuché que no es tan importante todo lo que te falta conocer de la palabra de Dios, porque uno quiere conocer más de la palabra de Dios. Es más, cuando uno está en el cristianismo y dice, wow, yo quiero saber más de Dios, yo quiero entrar al instituto ministerial, yo quiero seguir un discipulado, yo quiero estudiar versículo por versículo de la Biblia. Pero cuando comienza a hacerlo de esa manera, se encuentra que su moralidad es tan fuertemente golpeada que muchas veces lo dejamos de hacer. O si no, no lo queremos saber, porque quiero estar en mi ignorancia. Y más cuando digo, al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. No, mejor quiero mantenerme ignorante para que no se me pida tanto. No es lo que conoces o lo que no conoces, es que lo que conociendo, ¿cuánto de eso tú cumples? ¿Cuánto de eso tú obedeces? ¿A cuánto de eso tú te sujetas? Entonces, aquí es lo que dice, ¿no? No, eres inexcusable, oh hombre. Pero es que yo no sabía, nadie podrá presentarse delante de Dios y decirle, Señor, yo no sabía. Porque aunque nunca hayas escuchado la palabra de Dios, hay una ley moral en tu corazón que te guía y te dice lo que está bien y lo que está mal. Así de simple. Y serás juzgado por eso. Sería totalmente injusto que Dios juzgara de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo veo todo esto, solamente llego a poder decir, entonces, la ignorancia de la ley no me va a salvar, no va a salvar a nadie. Entonces, la posesión de la fe me salvará. La posesión de la ley me salvará. ¿Cumplir la ley me salvará? No. Porque la salvación siempre será de la misma manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No nos salvará ni en Romanos 1 aquellos pecadores que se deleitan con hacer el mal, ni serán salvos los que tengan una ley moral alta, ni como veremos en la próxima semana, no se salvará aquel que sea religioso. Yo les dije, Pablo expone en los primeros capítulos de Romanos de tal manera como lo haría un fiscal implacable. Muestra un juicio donde el único veredicto que hay para el hombre es culpable. No hay otro veredicto. Nadie se puede escapar. Nadie puede salirse del juicio justo de Dios. Eso es lo que Pablo relata en sus primeros capítulos. El 14 continúa diciendo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Es tenaz,
Es tenaz lo que Pablo está diciendo. Muchos de nosotros nos defendemos con nuestros propios razonamientos, con nuestra forma de pensar. Recuerdan, la semana pasada se predicaba sobre eso. Nos hacemos una imagen de Dios a nuestra imagen y semejanza. Y no hemos entendido que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entendiendo de que Dios es mucho más grande que nosotros. Y que nuestros razonamientos, como lo vimos también la semana pasada, pensar que el amor es así, y el amor es esa expresión que hoy el mundo quiere hacernos creer que es amor. No. Si tú quieres la definición del amor, mira a la cruz. Ahí está la definición del amor. Pero ¿cómo un Dios que ama puede condenar? Porque Él es justo y practica un juicio justo, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Quieres ser condenado por la moralidad? Ok, que la moralidad entonces te condene. ¿Quieres ser condenado como aquel que decíamos, y en algunas ocasiones le he dicho, bueno, si vas a ir al infierno, por lo menos que sepas por qué te vas a ir? Algunas veces hay gente moralista que piensa que la iglesia debería estar a cargo de prohibir absolutamente todo. Buscar que se prohíba el licor, que se prohíba el alcohol, que se prohíba las fiestas, que se prohíba todo ese tipo de cosas. No, la iglesia no fue formada por el Señor Jesucristo para andar atrás de las prohibiciones. Si me preguntas, ¿creo que el licor no debería haber o expenderse? Sí, lo creo, pero no es mi labor andar atrás de que eso se prohíba, ni lo enseño dentro de la iglesia, porque la palabra dice que aquel que es pecador, por lo menos que tenga su deleite aquí en la tierra. Aquel que no quiere hacer provisión para el futuro, para la vida eterna, aquel que no quiere hacer provisión con Jesucristo como su Señor y su Salvador, entonces que se deleite como quiera en este mundo. ¿Por qué? Porque al mundo donde va, cuando la vida del hombre termina, pues ya no tendrá nada de eso, sino que será, ¿qué dice la palabra de Dios? Llanto y crujir de dientes. Vamos con la última parte que hace referencia a los judíos y a la ley. Versículo 17 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñarás a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Continúa en la misma temática. Hay un psicólogo que analiza cómo el hombre trata de siempre exculparse de sus errores. Porque es bien difícil, ¿no? Alguna vez lo hablábamos y decíamos, cuando Pablo enseña de ser niños y de ser maduros, ¿no? El niño siempre está excusándose en lo que hacen otros. Hay poca gente, realmente poca, incluida en la iglesia, muy poca, que puede decir, sí, es mi error, yo me equivoqué, yo fallé. Más bien, por el contrario, siempre buscamos alguna forma de zafarnos. Y este psicólogo decía que hay 4 formas. Cuando tú te equivocas, o por ejemplo alguien comete un delito, lo primero es, no me van a atrapar, no me van a encontrar en mi falta, nadie se va a dar cuenta.
El segundo es, si se dieron cuenta, yo me escapo. De alguna manera cruzo la frontera, me hago el quite a la ley o cosa por el estilo. No estoy relatando casos cercanos de nuestro país, es algo que un psicólogo analizó a nivel general, ¿sí? Como tercero, si me atrapan, algún tecnicismo habrá en los juzgados para salirme bien librado. Alguna fallita de haber, algo tengo que encontrarle ahí. Y el cuarto, si por último me encuentran culpable, yo me voy a ver cómo me escapo de la cárcel, cómo me escapo de la prisión. Pero lo que está diciendo aquí la Escritura y la palabra es que en el juicio de Dios no hay escape. Ninguno de nuestros planes va a funcionar. A lo mejor Dios no se da cuenta o es tan buenito que no me va a juzgar. No, eso es falso. A lo mejor me cruzo la frontera. ¿Cuál frontera te vas a cruzar? ¿A dónde piensas que te vas a escapar? ¿Crees que Dios podrá cometer algún error técnico en su juicio? De ninguna manera. ¿Y crees que podrás escaparte del lugar que está preparado para los demonios y aquellos que se deleitan con el mal? Pues no lo hay. No lo hay. Desde el 25 en adelante continúa diciendo, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este capítulo es tan poderoso porque nos reta a nosotros como... La iglesia es como un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.